Bien, muy buenos días a todos. Yo quisiera agregar un par de cosas de mi experiencia para tratar de lograr un poco más de credibilidad respecto de mis ideas y mis propuestas. Yo hace aproximadamente 20 años que participo en directorios, he estado en aproximadamente 25 directorios. Me ha tocado compartir la mesa de los directorios con directores de nacionalidad chilena, argentinos, brasileros, españoles, ingleses, italianos y americanos. Eso ayuda a tener una visión, yo diría, un poco más amplia, por cuanto cada cual trae su bagaje cultural de donde proviene. Bien, para entrar al tema del el rol del director independiente, yo primero quiero poner, no, aquí estoy. Esto está adelantado. Primero quiero poner en contexto, ¿no? Hay que entender que uno está, como director independiente, enfrenta un escenario en el cual hay un accionista controlador. Ese accionista controlador tiene, en general, un comportamiento, yo diría, símil, en los tres casos que yo logro identificar. Me refiero a accionista controlador, a los directores que representan a ese accionista controlador. Y hablo de tres casos porque yo he visto, he estado en la mesa, ¿no es cierto?, a veces con el accionista mismo, con el dueño de las acciones. También uno se encuentra en la mesa con representantes de un equipo de ejecutivos que controlan una compañía y que no necesariamente hay un accionista que está controlando ahí. Y también está el caso, ¿no es cierto?, de que hay un accionista controlador en esa compañía, pero ese accionista controlador no está en la mesa del directorio de la compañía en la cual uno está participando. Entonces, por eso yo identifico tres casos. En mi experiencia personal, el caso más grato ha sido cuando he tenido al accionista controlador dueño sentado en la mesa. Por lo menos para mí ha sido más fácil negociar y más fácil entender muchas cosas teniendo al accionista presente, a la persona que asume los riesgos y que invierte su patrimonio. Bien, yo considero que hay que tener en consideración, para situarse en este escenario, tres cosas. Siempre hay, más formalmente o menos formalmente, un equipo profesional calificado que sigue a la empresa, los números, sus estrategias, sus proyectos, sigue a los ejecutivos también y sigue las decisiones. Me refiero a que el accionista controlador, o como quieran llamarlo, tiene este equipo, más formalmente o menos formalmente, y este equipo existe. Muchas veces, yo diría más de las veces, este equipo está formado en parte por los directores que están frente a ustedes, o a veces este equipo trabaja para esos directores, para preparar el análisis y las propuestas de decisión. Y también hay que entender que la mayoría de las veces estos directores llegan a las reuniones con cada tema delicado, estudiado y acordado entre ellos. Así que más o menos ese es el escenario que uno normalmente enfrenta cuando está en un directorio donde hay accionistas controladores, que es la mayoría de los casos, ¿no?, con mayores o menores formalidades. En mi opinión, ¿cuál es el rol del director independiente? Básicamente hay tres cosas que hay que saber hacer. Una, saber acompañar, que yo diría que es la mayoría de las veces, por lo menos lo que me ocurre a mí, es acompañar las decisiones, acompañar las propuestas del accionista controlador. Nunca he pretendido como director independiente manejar una compañía. Entiendo perfectamente que el manejo de la compañía está fundamentalmente en las manos del accionista controlador, y yo lo que hago es tratar de acompañar, cuando puedo aporto, y cuando es necesario disiento.
Y aquí viene una parte que es bien complicada, ¿no? Porque no es solo disentir, la parte más complicada es mantener el disenso y mantenerlo bien, con argumentos, ¿no? Después hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con el rol nuestro, que es la equidad hacia todos los accionistas. Ahora, todos sabemos y todos debemos esperar que los accionistas controladores se cuiden por su cuenta, ¿no? Entonces, y normalmente cuando hacen cosas como por ejemplo que uno no ve retribuciones porque siente que tiene que hacerlo, ¿ah? En general uno ve que no se equivoca el accionista controlador en las decisiones que le atañen a él. Y sí hay que tener un cuidado especial con los accionistas minoritarios, ¿ah? A eso me refiero con la equidad hacia todos los accionistas. Para esto, sobre todo para acompañar, aportar y saber cuándo disentir, hay que dedicarse. Yo diría que esa es la labor fundamental y yo diría que es lo más importante acá. Dedicar mucho tiempo para poder entender las cosas lo más rápido posible, entender los negocios en los cuales está involucrada la empresa y también poder profundizar para tener opiniones fundamentadas, que yo considero que es uno de los aspectos más relevantes en la función del director, el tener opiniones fundamentadas en cada caso. ¿Cómo abordo yo este escenario? ¿O cómo lo abordaría? ¿O cómo propongo abordarlo? Yo trato de actuar así. Muchas veces uno está ante situaciones, ¿no es cierto?, que pueden ser ir por rumbos A, B, C o D, etcétera. Y claramente algo que no falla es ¿qué haría yo con mi plata? ¿Qué haría yo con mis propios negocios? Y eso no falla, aún con toda la argumentación de los expertos financieros, de los expertos legales, todo lo que ustedes quieran. Lo único que al final sirve es ¿qué haría yo con mi plata? ¿Tiene sentido esto para mí o no tiene sentido? Y yo diría, ahí uno no se equivoca. Es más, si me equivoco, prefiero equivocarme hacia ese lado que equivocarme hacia otro. Recordar siempre, ¿no es cierto?, que está comprometido en cada una de nuestras decisiones, en particular y en forma más especial todavía los directores independientes, el patrimonio personal está más comprometido todavía. Recuerden que hay una serie de tareas específicas que tienen los directores independientes, adicionales a las que tiene un director que no es independiente, y eso hace más delicada su situación porque tiene que estar haciendo una serie de recomendaciones al directorio, ¿no es cierto? Entre otras, por ejemplo, aprobar los estados financieros, hay una recomendación. Y hay una recomendación respecto a los auditores externos y una serie de recomendaciones que hace el comité. Bueno, también recordar que ni las juntas extraordinarias de accionistas ni las juntas generales de accionistas liberan de responsabilidad nunca. No hay ninguna decisión de un director independiente que sea liberada por nadie. La única forma de liberarle es hacer las cosas lo más correctamente posible. Estudiar las normas legales, los estatutos de la empresa, las actas de directorio y comité, y estudiarlas hacia atrás también. Entregan muchas herramientas. Informarse y atreverse a consultar con el regulador cuando sea necesario y con abogados amigos. La verdad es que yo siempre tengo en la memoria que quien pone la música es quien la paga, y eso nunca hay que olvidarlo. Entonces, en esos casos, yo diría que uno tiene que ir hacia gente de su confianza personal cuando tiene dudas. Y también, por supuesto, al regulador, cuando esto es necesario. Recordar siempre que los dictámenes legales los paga la empresa. Y una recomendación muy especial de algo que es muy útil. Cuando ustedes vean un dictamen legal que tiene algunas cosas controvertidas, vayan y hablen con quien firma ese dictamen legal y estúdienlo a fondo y discútanlo a fondo con él. Y lo más probable, en la mayoría de los casos se van a encontrar con novedades que no les fueron dichas, o que estaban ahí, pero que no se interpretan de la forma que
uno podría interpretarlas hablando con quien escribió eso. Bien, después también otra cosa que yo hago cuando es necesario, pido reuniones extraordinarias de directorio, de comité, y las pido por escrito, y las fundamento. ¿Por qué? Porque me interesa que esas fundamentaciones, o sea, el tema que yo estoy colocando y las fundamentaciones que estoy colocando, pido también que queden como documentación oficial del directorio. Algunas otras cosas que son relevantes, que me ha tocado ver, es que a los comités deben asistir solamente sus miembros. He visto, y me ha tocado vivirlo, el interés de otros directores que no son de los comités por querer participar en esos comités. La verdad que no encuentro razón ninguna ni motivo alguno por el cual deban participar personas que no son miembros del comité en las reuniones del comité. Y también sé que esto ocurre en muchos comités, de que hay directores que no son miembros de los comités, pero sí van a escuchar qué es lo que se habla ahí. La verdad es que yo estoy en total desacuerdo con eso. Es muy importante tener un interlocutor en la empresa, un ejecutivo. Esto facilita la comunicación y la negociación. Esto no es ningún secreto y normalmente los accionistas controladores les interesa también que esto ocurra. Uno tiene que tener buena llegada con el gerente general o con alguno de los ejecutivos principales para tener información y para poder anticipar cosas. Otro aspecto que muchas veces no es fácil de lograr, pero que es tremendamente relevante, es la revisión detallada y periódica de las compensaciones a los ejecutivos. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que los ejecutivos principales son designados por el directorio, pero a propuesta del accionista controlador. Y eso es así, entonces a uno lo que le queda es ver que las cosas se hagan bien y que no hayan incentivos perversos. Ya sabemos en nuestra historia del mercado de capitales que han ocurrido cosas en este sentido que hubiera sido mejor que no hubieran ocurrido. Cosas que yo llamé como mejorando o de mejora continua. Ya lo mencioné antes. Yo digo que siempre es bueno fundamentar las posiciones propias y sobre todo exigir fundamentaciones. Si uno no es capaz de fundamentar bien sus propias posiciones, es difícil exigir fundamentaciones. Yo les recomiendo hacerlo y exigir que se fundamenten las posiciones. Muchas veces uno ve votaciones sin ningún fundamento y eso a mí me parece que no es aceptable. La rigurosidad y la consistencia en las propias fundamentaciones terminan siendo normalmente muy respetadas, si no por algunos colegas, sí por el equipo ejecutivo. Y yo diría que eso es muy útil. Prepararse para el disenso, porque muchas veces lo va a haber, y sobre todo para mantener el disenso, recordar que el disenso va a ser siempre en minoría y por eso cuesta tanto mantenerlo. Muchas veces les va a tocar estar en una mesa, ¿no es cierto?, donde hay, no sé, 7, 9 directores y ustedes son el único con una posición distinta. Y van a tener al frente 8 personas turnándose para argumentar de que ustedes están equivocados. Entonces, es relevante la rigurosidad en la fundamentación de las posiciones. Grabaciones de las sesiones. Es algo que molesta mucho en nuestro mercado de capitales, la verdad. Cuando uno lo usa, esta herramienta, que la ley estipula que las grabaciones se hacen, salvo que haya acuerdo unánime de no hacerlas, yo diría que son poco usuales, pero ayudan mucho, y sobre todo cuando hay que fundamentar las posiciones, cuando las posiciones tienen que fundamentarse, y además esto queda grabado, lo que van a lograr ustedes es que el registro de actas sea razonablemente bueno. Entonces la gente se cuida mucho más en cómo razona y cómo fundamenta y además en cuáles son sus votaciones finales. Entonces, yo diría que la fundamentación de posiciones, la grabación de sesiones o el buen registro de las actas. Si ustedes tienen un buen registro de actas y están tranquilos con el buen registro de actas, se pueden liberar de la grabación de sesión. Pero a veces es necesaria. Y yo diría que el último punto que es muy relevante, que por eso yo digo mejorando,
tiene que ver con el acceso de los accionistas a la información de lo que ocurre dentro del directorio y dentro del comité. La verdad que hoy día el acceso de los accionistas a las actas de directorio y de comité es tremendamente pobre. Tremendamente pobre, y en general uno escucha a los accionistas de que no tienen idea de lo que se habla en los directorios y en los comités, y muchos accionistas que sí se preocupan tienen problemas para acceder a las actas o tienen dificultades, porque son muy engorrosos los sistemas que hay hoy día, bastante arcaicos, ¿no? Yo acá tengo unas propuestas de temas que creo que son relevantes para mejorar las prácticas de gobiernos corporativos. Estas son propuestas a los accionistas, propuestas a los directorios y a los comités, para que las estudien y, si les parece, adoptarlas como mejores prácticas. La primera de ellas se refiere a la participación de los ADR y los ADS. Las empresas que tienen ADR y ADS tienen un contrato entre la compañía y el banco depositario, y muchas veces ustedes se encuentran con que el contrato establece que los ADR y los ADS delegan la votación en el presidente. Hay algunos presidentes que creen que ellos pueden decidir por su cuenta esa delegación, pero como yo digo que es un acto del directorio y es un contrato de la compañía, la delegación es al directorio, por más de que figure el chairman. El chairman la va a ejecutar, pero no la puede ejecutar de acuerdo a su propia idea, la tiene que ejecutar de acuerdo a la idea del directorio. Entonces, yo les recomiendo revisar ese contrato y, en algunos casos, colegiar la decisión de delegación, en particular, ¿no es cierto?, cuando estamos frente a operaciones relacionadas. Ya lo hemos visto, fue público el año pasado, ¿no es cierto?, de que una delegación de ADR podría haber dado por aprobada una operación relacionada con el accionista controlador, y la persona que podía ejecutar esa delegación era alguien designado por el accionista controlador. Finalmente eso no ocurrió, pero bueno, esas cosas están, entonces es muy relevante eso. Y también para otro tipo, para las elecciones de directorio también, es lo mismo. También tienen la delegación de ADR. Entonces, esas cosas a mí me parece que se deben discutir y perfeccionar, y por eso el llamado a los accionistas a perfeccionar ese aspecto. Los accionistas y su acceso a las actas, lo mencionaba anteriormente. Hoy día existen, como muchos de ustedes conocen, los data room virtuales, en el cual uno tiene acceso con una clave identificatoria y además con el texto identificado de quien lo está viendo, aparece el nombre de uno, y uno podría perfectamente utilizar este sistema para que los accionistas inscritos en el registro pudieran acceder desde su casa o desde su oficina a las actas de directorio y comité en el tiempo que establece la ley para que tengan acceso. O, por último, facilitemos las cosas poniendo en las oficinas de la compañía, no sé, 20 computadores que tengan solamente las actas de directorio y comité ahí, de forma tal que pudieran haber 20, 30, 40 accionistas simultáneamente, y no como ocurre en algunos casos, en que está el libro de acta en una sala y hay que turnarse y a veces esperar horas para poder acceder. Entonces yo creo que ahí hay mucho que avanzar, y sobre todo por lo que decía antes, para que los accionistas conozcan cuál es el comportamiento de los directores en los directorios y en los comités. Directores independientes no involucrados. Esta es una figura que a mí no me gusta. Yo soy director independiente no involucrado en dos empresas, pero no me gusta la figura, y esta figura, ¿de dónde nace? Nace de la modificación de la Ley de Sociedad Anónima del año 2009, en la cual se crea esta figura. ¿Y por qué se crea? Antes no podía ser director independiente, solo eran directores independientes aquellos que, para ser elegidos, no necesitaban de los votos del mayoritario. Aunque tuvieran del accionista mayoritario, no los necesitaban, no eran indispensables para su elección. Después del 2009 se crea la figura de que hay directores independientes con el 100% de los votos del accionista controlador. Y de ahí nace esto de directores involucrados y no involucrados. Yo creo que esa modificación fue un retroceso. Así que yo les propongo a ustedes ver la forma de que
en los comités de directores haya una mayoría de directores directores independientes no involucrados, o al menos, como mínimo, que no haya una mayoría activa de directores independientes involucrados, que no sean mayoría activa, y estén tomando ellos decisiones no por unanimidad. También esto lo propongo para ser elegido presidente del comité. A mí me parece relevante que el presidente del comité sea un no involucrado, o al menos tenga el voto positivo de los no involucrados. Aquí voy sobre lo mismo. El presidente del comité de directores y el secretario del comité de directores deberían requerir el voto positivo. Esta es otra forma, ¿no es cierto?, de lograr lo mismo que planteaba antes. Deberían requerir el voto positivo de los directores independientes no involucrados para ser electos. Eso puede ser una práctica que se adopte, ¿no? Otro aspecto que me parece súper relevante es la tabla de temas o la agenda del directorio y del comité. Muchas veces a ustedes les habrá pasado que aparecen temas sobre el último minuto en la mesa. Yo he tenido muy malas experiencias con eso. ¿Por qué? Porque aparecen temas muy gruesos, que requieren mucho análisis. Y recuerden ustedes siempre que en general ustedes tienen que pensar que los directores que están con ustedes, ellos han tenido tiempo de preparación, han visto esto y un equipo y ya han trabajado y ya han entendido bien esto. Y a usted el tema es emergente y aparece en la mesa en el último minuto. Están en la reunión de directores, oye, tenemos un tema, lo ponen sobre la mesa. Yo propongo que se acuerden los directorios que las tablas o los temas a abordar sean fijados con 3 o 5 días de anticipación. Y si hay un tema emergente, que haya unanimidad para tratarlo. Esta es una práctica que se usa en muchos otros países. En nuestro país no se usa, pero en muchos otros se usa. Después, otra buena práctica que me parece recomendable es que las actas de directorio y de comité deberían ser entregadas, sus borradores, a los miembros de estos órganos 5 días hábiles con posterioridad a la reunión. No hay ninguna razón para que te la entreguen 3 días antes de la reunión siguiente, es decir, 30 días después de que ocurrió la reunión, cuando a uno ya se le olvidaron cosas. De la única forma de recordar más o menos bien es teniendo la desgrabación de la grabación de la reunión. Entonces yo creo que una forma de mejorar eso es que las actas estén unos pocos días después. Los votos de mayoría. Yo diría que como los directorios son órganos colegiados y deciden por mayoría, la ley no exige explicar cuándo un voto es de mayoría o cuándo un voto es de unanimidad. Y yo he visto a veces que eso no es bueno, porque lleva a la confusión a los accionistas. El directorio decidió tal cosa y resulta que en el directorio había alguien con disenso o varios con disenso. Podrían haber 3 de 7, 1 de 7, y eso queda oculto. Ni siquiera en los hechos esenciales se aplica, ni en los comunicados de prensa, salvo en la decisión misma, ¿no es cierto?, en el acta de directorio que queda registro. Pero a mí me parece que como mínimo en los hechos esenciales, en los comunicados de prensa, en los comunicados hacia afuera, debe decir decisión por mayoría o decisión por unanimidad. Y yo creo que esa es una práctica relevante a tomar. Bueno, todo lo que mencioné anteriormente como propuesta son de lo que yo considero que mejorarían los gobiernos corporativos. Ahora un par de propuestas que tienen que ver con modificaciones legales. Como dije antes, el que tiene la plata paga la música, o pone la música el que la paga, ¿no es cierto? Yo creo que, yo en lo personal, creo que es relevante que los directores independientes tengamos asesores legales cuando lo necesitemos. Y por eso es que propongo que el gasto personal que haga un director para contratar un asesor legal pueda ser deducido de impuestos. Tal como hace cualquier empresa, uno puede hacerlo también, porque hoy día no lo puede hacer. Y lo mismo ocurre
para los seguros de responsabilidad civil. Hoy día en Chile no es posible que los directores estén cubiertos por pólizas de responsabilidad civil pagadas por las compañías, por tanto uno tiene que procurárselas por su cuenta si quiere tener este seguro. La verdad que existe la leyenda popular de que esto es muy barato y la verdad que no es así, porque lo que uno conoce son las coberturas D&O, Directors and Officers, y que básicamente son pólizas de algunas compañías en las cuales el allocation de los costos está tergiversado. Y en realidad cuando el allocation debiera ser 30, 70, está 2% contra 98%. Una póliza, por ejemplo, por poner un caso, yo diría un caso de una compañía grande con ADR, no va a costar menos de $5.000 la póliza de seguro de responsabilidad civil. Entonces yo aquí hago la misma propuesta, y es más, en Chile no existen pólizas de responsabilidad civil para directores, solamente existen como parte de una póliza de responsabilidad civil tomada por una compañía para sus directors and officers, cosa que en Chile no es permitida. Bueno, yo propongo lo mismo acá, que si un director independiente quiere tomar un director quiere tomar una póliza de seguro, puede ser deducible de impuestos como gasto personal. Bueno, espero que esto haya sido de alguna utilidad para ustedes, así que encantado, después respondo cualquier consulta o pregunta respecto de mis propuestas o de otro tema que les parezca.